a ver, semáforo amarillo, semáforo verde, semáforo anaranjado, semáforos absurdos y ridículos, porque cuando tú tienes tasas de transmisión del 30 y tantos por ciento, todos deberían ser semáforos rojo sangre. Pero en este país, como tenemos unos charlatanes que inventaron nuevas métricas para la pandemia, que no son iguales a las que usan los países, vamos a decir, más serios del planeta, donde se hacen pruebas masivas y con base en las pruebas llegan a estas tasas de transmisibilidad. En México, pues es a los que llegan a los hospitales y tenemos 35, 38% de tasa de transmisibilidad, lo cual es altísimo, altísimo. Kenia López Rabadán. Bueno, yo quería, Eduardo, quiero esta tarde acompañar la plática con mis compañeros sobre qué está pasando en términos de la vocería por parte del gobierno federal y justamente estos cambios de semáforo. ¿Cuál vocería? Como sabemos, la vocería de López-Gatell, como sabemos, desde que pues dejó de comunicar al país, esto fue hace 10 días, el 11 de junio, dejaron de haber las conferencias para tener claridad de qué está pasando. Y entonces nos estamos enterando a propósito, bueno, pues sí, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los mensajes que se emiten por parte del gobierno, pero estamos, por ejemplo, esto que acabas de decir, a ver, el viernes pasado pasamos de un semáforo verde a un semáforo amarillo en la Ciudad de México, ¿no? Hay un incremento de contagios en la Ciudad de México que pues llama la atención. Estamos hablando de un 8% de contagios incrementándose en la capital. La Ciudad de México es el primer lugar en número de contagios, es el segundo lugar en donde más personas han fallecido después del Estado de México. Bueno, pero eso es lógico, es por el tamaño de la población. En densidad poblacional. Lo que hay que ver siempre son las tasas de función, ¿no? Y no hay conferencias del gobierno federal. Mi primera pregunta, digamos, sería, ¿qué va a pasar con ese vacío? Porque no estamos hablando solamente de un vacío comunicacional o mediático, sino estamos hablando de un vacío de estructura del gobierno federal para dirigir esta pandemia cuando obviamente no se está ni con mucho al final de la misma. Hay varias apreciaciones. Hay gente que ha aplaudido que López-Gatell ya no esté en las conferencias de prensa y hay gente que ha criticado que haya este vacío de información. Y digamos, la reflexión esta tarde es, no necesariamente es que estamos pidiendo, o yo de manera personal, que regrese López-Gatell a las conferencias, sino que haya una persona, ¿no?, con nombre y apellido, una mujer o un hombre. Hay muchísimas mujeres muy talentosas y hombres muy talentosos que puedan definir la estrategia de salud en este país. Sin embargo, hoy no hay claramente una definición de ello. Hemos visto un vacío por parte del secretario de Salud y hemos visto que ese vacío se llenó con el poder que se le dio a López-Gatell, pero hoy no está en esta posición. Y la pregunta es, ¿quién va a llenar ese vacío? ¿Quién va a definir la estrategia de salud en nuestro país? Fíjense nada más, tenemos 10 días sin conferencias de prensa y según las cifras que el mismo gobierno ha dado, el 22% de los mexicanos, esto es 27 millones de personas, han sido vacunadas, de las cuales hay dos formas, ¿no? Unos que el 8% tienen una vacuna y el 13% tienen las dos vacunas necesarias. Hoy hemos visto también en medio de este tema, pues lo que está pasando con esta firma del contrato del gobierno mexicano con la Tenfarma, que pues a decir de una investigación periodística, no tiene garantías México para su cumplimiento. ¿Qué periódico lo publicó? Univisión. Ah, bien. Y bueno, se ha vuelto en las redes sociales, lleva toda la mañana siendo un tema importantísimo, porque, a ver, por un lado dicen, el gobierno mexicano firma un contrato que no tiene garantías de cumplimiento, y por el otro lado lo firma con una empresa que además estaba en vías de constituirse. Y esto tiene, digamos, de fondo, tiene un tema trascendente, es quién está a cargo de la posición pública de salud, no política, sino pública de salud en este gobierno, cuando además tenemos pues ya 10 días sin que haya conferencias claramente para dar un mensaje. Yo solamente... A ver, Kenia, bien, yo creo que no hay que pecar de ingenuos. Las conferencias se suspendieron para crear una falsa ilusión, una ilusión de que ya no que hay... no es real.
se decretó el regreso No, a clases para crear una ilusión de la que la pandemia ya se acabó, no nos hagamos tontos. Son medidas políticas. Si tú quieres información sobre el COVID, entras a la página de la Secretaría de Salud y la encuentras. Ojo, ya no la encuentras como la daban antes en las conferencias de prensa. Ahora tienes que navegar por el sitio para llegar a la información completa. Yo tengo, por ejemplo, el reporte de ayer, 20 de junio. Entonces me dice que 2.477.283 casos, sospechosos totales 435.100, negativos 4.420.369, defunciones 231.187 y personas notificadas 7.332.752.752. Pero en esta tabla milagrosamente ya no aparece el número de defunciones de un día para otro. Si tú quieres averiguar las defunciones de un día para otro, pues tienes que ponerte a buscar y a explorar, irte tal vez a otra página e irte a otro sitio de la página de la Secretaría de Salud. Esto es un plan con maña, me extraña que no lo viste. Cancelar las conferencias, regreso a clases, abramos la economía. ¿Qué quiere decir? Se acabó la pandemia. De repente, bueno, síganse cuidando, sigan poniendo sus mascaritas, pero a fin de cuentas el mensaje duro es: se acabó la pandemia. Es una manipulación de la realidad. Luis Ernesto, a propósito, quiero interrumpir esto, perdón. Felicidades porque es día de los santos de quienes se llaman Luis. Luis Ernesto Derbez, felicidades. José Luis Romero Hicks, felicidades. Gracias. Hoy no está con nosotros Luis Miguel González, también felicidades. Y donde quiera que esté mi queridísimo Luis Enrique Mercado, también felicidades. Y a los dos también por el Día del Padre, que no los felicité, y a todos los que son papás en el grupo. Ahora sí, Luis Ernesto. Gracias. Yo quiero felicitar a Luisa Kenia, pero no. Yo quería decir nada más muy rápido. Dos cosas importantes. La primera de ellas es los números que acabas de mencionar tú junto con Kenia representan claramente el problema. El problema es, hay 94 millones de personas que podíamos votar, ¿sí? Eso quiere decir que de 18 años hacia arriba son 94 millones de personas. Si tuviéramos un sistema de vacunación adecuado, lo que tendríamos y deberíamos ya de haber resuelto es cuántas de esas 94 millones de personas. Y lo que estamos encontrando es que no pasan de 20 a 22 millones, máximo, los que han recibido la mitad del esquema completo, ¿sí? Porque hay que llamarlo así. Ahora, el problema que traemos es que en realidad no ha habido show, pero no ha habido política de salud respecto a COVID-19. Creo que es importante que lo entendamos todos. Nunca ha habido una política, porque la política de López-Gatell fue que teníamos que llegar a lo que se llama inmunidad de rebaño. Eso es lo que él le propuso evidentemente al presidente de la República como la política de salud para el COVID-19. Eso fue lo que le propuso en su momento al entonces presidente Felipe Calderón cuando tuvimos el H1N1. No ha salido de ese concepto. Es un concepto equivocado, es un concepto criminal, es un concepto que ha costado en México por lo menos 260,000 vidas y de las cuales estamos enterados de pura casualidad, porque seguramente tenemos 600,000 personas que han sufrido una u otra forma la muerte por esta política que se desarrolló. Y sigue de acuerdo al Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, al día de hoy en México, considerando las muertes excesivas, ya llevamos 550,894 muertos por COVID. Y eso el número que tú diste de adultos de más de 18 años, eso significa que 65,800,000 mexicanos deberían tener hoy su vacuna o deberían tenerla tarde o temprano. Y la verdad es que no llegamos, nos quedamos todavía muy abajo en estos números porque apenas la han recibido 16 millones. Faltan 70 millones de mexicanos para quedar plenamente vacunados. A ver cuándo. Por eso hay que decirlo, Eduardo, hay que decirlo.
Esa es la política equivocada que llevamos por más de un año y que está causando que no tengamos política de salud, excepto que se muera la gente para tener inmunidad de rebaño. Terrible. Para concluir, Kenia, nos quedan 20 segundos, creo. Rapidísimo nada más. 500,000 de familias están en luto y no puede ser que no haya una persona que pueda dirigir esto desde el gobierno federal. Urge que la ponga. Añade a eso la gente, adultos y niños que han muerto por falta de medicinas para tratamiento del cáncer y de otras enfermedades que no están los medicamentos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.